Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodísticos de aquellos temas que son relevantes para nuestro país, nuestro estado, nuestra ciudad y desde luego para usted como ciudadano. En esta ocasión vamos a hablar de un tema pues que es de mucha importancia, aunque algunos no lo consideren de actualidad, fíjese usted qué paradoja. Me refiero a la conmemoración del 96 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también de otros temas derivados de esto, como es el tema de las reformas que en materia constitucional se hicieron tanto en el ámbito de los derechos humanos como el juicio de amparo, y la reciente reforma a la ley de amparo, justamente, que ha generado controversia y polémica. Y para eso pues hemos invitado a todo un experto en la materia, el doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla, Héctor Villasana, quien también es, durante 42 años ha ejercido la cátedra de Derecho en materia de amparo en la Universidad Autónoma de Chihuahua, y es pues fundador del Instituto Mexicano de Amparo. Bienvenido, maestro. Muy amable, muchas gracias, muy agradecido por esta invitación, sobre todo en estos momentos que resulta para nosotros muy importante recalcar un acontecimiento de esta naturaleza como son los 96 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero tal parece que aunado a esto nos representa para nosotros una serie de reflexiones. Primero, ¿qué ha pasado con la Constitución a partir de 1917? Y sobre todo, el abandono por parte del poder público de la conmemoración, como debe ser, por no decir la veneración, a un documento que contiene las decisiones fundamentales del pueblo mexicano y que realmente es la filosofía, la forma de ser y la forma de gobernar. Y esto, de alguna manera, nos refleja un desdén hacia la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y fíjese que esto último que dijo me parece de la mayor trascendencia. Dice usted, una filosofía del ser. Del ser. ¿Verdad? Una filosofía de cómo ejercer el poder. Así es. ¿Verdad? Y también una filosofía hacia dónde, qué tipo de país queremos. Yo creo que todo eso se resume en nuestra Carta Magna, ¿no? En nuestra Constitución. Si le parece, vámonos por partes, como dijo Jack el Destripador, y llegamos a una conclusión. A mí me llama mucho la atención, maestro, lo siguiente. Evidentemente, pues por sus orígenes mismos, de dónde viene, este documento, esta Constitución, es producto de una lucha social histórica muy importante, como lo fue la Revolución, que modificó de manera radical pues el ser social mexicano, la forma de nuestra sociedad, cambió el Estado mexicano completamente, totalmente, ¿verdad? Y cambió también la idea que nosotros tenemos de nuestra nación y para dónde quiere ir la nación. Bueno, y en estos tres aspectos a mí me llama la atención una situación. Durante un buen periodo, casi se puede decir después de Cárdenas, desde Manuel Ávila Camacho en adelante, ha habido modificaciones a la Constitución. Bueno, estas sobrepasan las 500 modificaciones al texto constitucional, ¿verdad? Así es. Sobrepasan fácilmente. Bueno, pero en este periodo, que estoy hablando de los 40, 50 en adelante, en buena medida estas estaban encaminadas a modificar, ¿sí?, a las sólidas bases de esa relación social, de ese pacto social que se establecieron en el constituyente, particularmente en tres puntos medulares: la educación, con el artículo 3º constitucional, la tenencia de la tierra, con el artículo 27 constitucional, y las relaciones laborales, el trabajo, en el artículo 123 constitucional. Casi todo era en torno a esto, cómo unos a preservarlos, a profundizarlos, y otros a desmantelarlos. Fue una etapa de este proceso de reformas. Así, el proceso de reformas, precisamente, que usted con toda tingencia nos señala, obedeció
a un verdadero pacto social. Cuando se genera la Revolución Mexicana en 1910, se buscó la manera de cómo reestructurar el Estado mexicano con los reclames sociales, entre ellos los más importantes, precisamente el Estado laico, la educación justamente a cargo del Estado y que ahora está de moda precisamente en su artículo 3 constitucional, y que va a haber una serie de reformas. La tenencia de la tierra, que era un reclame social también. ¿Por qué? Porque se cambiaba el paradigma de la tenencia de la tierra en propiedad privada a la propiedad social de los ejidatarios o campesinos en México. Era una reclamación de ellos. Y luego, no se diga, una decisión fundamental, que es el artículo 123 de nuestra Carta Magna, que establece el fundamento de las relaciones obrero-patronales para establecer un equilibrio social entre los que tienen todo y los que no tienen nada más que su fuerza de trabajo. Esto ha generado, pues, el acomodo de las fuerzas políticas y sociales en México, y por ello se han hecho una serie de reformas en las que de repente aparecen en nuestro ámbito político el Seguro Social, el Infonavit. Entonces aparece pues como una necesidad. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los patrones no estaban acostumbrados a satisfacer las reclamaciones de los trabajadores, y el Estado tuvo la necesidad de crear el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y cuando se eleva a categoría fundamental una casa digna, se tuvo que establecer el Infonavit para satisfacer el requerimiento de que una persona tuviera pues un hogar donde vivir. Claro, porque hay que recordar que el artículo 123 constitucional establecía la obligación de que los patrones, teniendo un cierto número de trabajadores, estaban obligados por ley a proveerlos de vivienda. Así es. ¿Verdad? Y de salud también. Y de salud. Entonces, y como no lo hacían, entonces el Estado tuvo que asumir esa responsabilidad de tutelar esos derechos, creando esas instituciones. Sí, y imponiéndoles obligatoriamente y coercitivamente la contribución para hacerlo, porque las escuelas 123 constitucionales, las clínicas obreras, y entonces hubo necesidad de crear también toda una infraestructura que es el Infonavit, ¿verdad? Así es. Que con todos los defectos que pudiéramos tener, de cualquier forma, sí tiene mucha utilidad o ha tenido mucha utilidad. No, yo de hecho soy de los que sostiene que ese régimen de seguridad social, ese Estado benefactor que se crea a partir de estos artículos, fundamentalmente, es lo que ha evitado que en México estas profundas desigualdades sociales se hayan convertido en conflictos, incluso hayan ido más allá. Vamos a una pausa y regresamos con este tema porque me parece que es importante a rescatar de nuestro texto fundamental. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien las realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. Pues mira, yo por ejemplo ahorita tengo una comida, ya llevo 1 hora de retraso. Ya quedé ahí poquito mal, hace mucho calor y súmale eso que hay mucho tráfico y que algunas calles están cerradas. Pero viéndola bien, lo importante es que pronto vamos a tener un nuevo sistema de transporte y pues este nos va a beneficiar a todos. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria.
Orgullo de ser Watch. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. Estamos hablando de la Constitución y mire, este tema, de verdad, luego no lo reflexionamos a profundidad y no nos percatamos de que es el que nos arropa a todos, tanto en lo social, en lo político, en nuestras garantías, derechos humanos. Así es. ¿Verdad? Y nos tutela pues todas estas cuestiones que nos permiten una convivencia pacífica y un bienestar social determinado. Sin embargo, maestro, me voy a dar un brinco histórico. Yo decía, bueno, a partir de ese periodo, esa es la disputa por consolidar o no estos derechos y cómo se dio. A partir del inicio de la tecnocracia, y me estoy hablando de los últimos 30 años, ya el objetivo fue más alto. Se trataba ya no de consolidar ese estado de bienestar social, sino de desmantelarlo. Ya no de fortalecer la rectoría del Estado, sino desmantelarla. Ya no de preservar el laicismo como principio básico de nuestra república, sino romper con esto. Entonces, hay una serie de regresiones históricas que se plasman en modificaciones mismas a la Constitución. Pues una de las grandes modificaciones que desgraciadamente se hizo fue justamente el artículo 27 constitucional. Cuando la tenencia de la tierra se estableció entre la propiedad privada y la propiedad social, agraria, en la que se establecieron una serie de derechos a favor de la clase más desprotegida, que eran precisamente los campesinos, vino el cambio para facilitar, cambiar la tenencia de la tierra y en su caso poder ponerla a disposición de quien tuviera el dinero. Y por ello, pues muchos ejidos, la tenencia de la tierra, muchos ejidos se convirtieron en pequeñas propiedades que han cercado a la mancha urbana y en lugar de satisfacer las necesidades de los campesinos, las han borrado completamente. Y entonces el campo completamente se olvidó. En este momento hay un olvido completamente de los satisfactores sociales en el campo. El campo mexicano no produce porque definitivamente los campesinos no tienen los apoyos necesarios. Se desmanteló el Banco Rural, se desmanteló la CONASUPO, se desmanteló las aseguradoras. Y en cambio de ello, ¿qué solicitamos? Pusimos a los campesinos a competir con los grandes productores y no pudimos. Y si esto se tradujo en que el ejido de unidad productiva de alimentos se convirtió en una empresa inmobiliaria, porque ahí andan los pobres ejidatarios a ver quién les compra sus terrenos para que construyan viviendas. Así es. Y aquí Chihuahua es un ejemplo de eso, pues Chihuahua se ha construido sobre la base de tierras ejidales, ¿no? Alrededor de la ciudad de Chihuahua encontramos una serie de fraccionamientos ya de superlujo, lo que antes eran los ejidos ahora son de superlujo. Así es. Y los grandes desarrolladores, a cambio de la miseria de los campesinos, que definitivamente los dejamos al libre juego de las fuerzas económicas, cuando esto no es lo que dijo la Constitución y mucho menos la Revolución Mexicana. Claro. ¿Por qué? Porque los dejamos sueltos. Y al dejarlos sueltos, ¿qué sucedió? ¿Quién perdió? Perdieron los campesinos, perdieron la clase más desprotegida, perdieron los trabajadores. Los propios trabajadores ahora con las reformas constitucionales en materia laboral también están sujetos a un gran peligro de que desaparezcan muchas conquistas de los trabajadores. Y fíjese, junto a este desmantelamiento de este pacto social, que yo llamo estado de bienestar social, fueron también desmantelando al propio Estado. Claro. De tal manera que en el mismo periodo, y voy a hablar muy claramente, en el sexenio de Salinas, pues no solo se reforma el 27 constitucional, se le quita su carácter, sino también
se plantea la venta de las empresas paraestatales. Bueno, eso fue también totalmente la economía de mercado, que acabó precisamente con las empresas estatales que se pusieron al mejor postor. Y un ejemplo muy claro es Teléfonos de México. Los ferrocarriles también se desmantelaron. O sea, la producción y en su caso la satisfacción de bienes y servicios que el Estado mexicano tenía a su cargo, su responsabilidad, se dejó a libre juego de las fuerzas económicas. Así es. Y en consecuencia, las grandes empresas, pues lo que andaban buscando era la utilidad y a cambio de la miseria, de la utilidad social de los trabajadores. Y por ello pues, ha habido tantos problemas que no sé hasta cuándo se van a detener, porque definitivamente no se han hecho las reformas estructurales que se requieren, sino que se ha dejado en los últimos 20 o 30 años definitivamente huérfanos a los mexicanos. Y dentro de esto que usted habla de las reformas estructurales, pues ahorita está un debate nacional y puesto en la mira Petróleos Mexicanos. A mí me llama mucho la atención porque el tema del petróleo, que se engloba en lo de la reforma energética, que no es lo mismo, pero bueno, pero ahí se engloba, ¿verdad? Sí, ahí está lo del petróleo, se plantea también como una reforma necesaria, la privatización de Petróleos Mexicanos, para avanzar en el crecimiento y desarrollo del país. ¿Usted qué opina al respecto? Mire, es muy peligroso para México, un país en desarrollo todavía, pretender dar solución a los petróleos mexicanos a través de la privatización, porque esto traería como consecuencia que caíamos en manos de los grandes consorcios internacionales, que no tienen nacionalidad. No tiene el capitán no tiene patria, para empezar. Y el que no tiene patria no tiene madre, dice por ahí un dicho. No tiene nacionalidad, no tiene patria de ninguna naturaleza. A ellos lo que menos les interesa son los problemas sociales. A ellos lo que les interesan es el Dow Jones y las casas de bolsa para ver cuánto ganan más o cuánto ganan menos. La especulación financiera. Sí, entonces, a cambio de precisamente de la necesidad del pueblo. Y esto no lo hemos tomado en cuenta y a un costo social que ahorita estamos sufriendo mucho. Estamos sufriendo con las universidades, estamos sufriendo con la educación primaria, secundaria, normal y de los trabajadores y de los universitarios. ¿Por qué? Porque definitivamente las grandes empresas ahora ya están preparando a las personas para satisfacer sus necesidades. Claro. Las escuelas privadas. Claro. Y nuestras universidades, incapaces de satisfacer la demanda, pues definitivamente hacen lo que buenamente pueden. Lo que el Estado les da de subsidio a las universidades que según son autónomas, pero de autonomía no tienen más que el nombre, porque dependen económicamente del Estado 100%. Entonces siempre están limitados. Y esto que usted está señalando me lleva a como inició su conversación, que a mí me parece que es una gran verdad, diciendo, bueno, quien tiene la obligación de tutelar el pacto federal, velar por él, por la constitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia, porque los políticos no, ¿verdad? Los políticos están ahí viendo a ver cómo sobreviven y su interés es el poder. No es la vigencia constitucional. Si quiere vamos a una pausa y regresamos. Si esta función de preservar la constitucionalidad del país la ha cumplido la Suprema Corte o no. Bueno, ¿en qué nivel está? ¿Sí? Regresamos. Yo lo vivo todos los días cuando vengo a entrenar a la deportiva. Batallo por el tráfico y porque las calles están cerradas. Hoy llegué más temprano porque me vine por la Tecnológico y fue más fluido el tráfico. Es molesto, pero busco rutas alternas, porque confío en que el nuevo sistema de transporte nos beneficiará a todos. Para llegar a la meta, hay que sudar.
Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. Este 14 de febrero, con el registro civil, el casado casa tiene. En la ceremonia de matrimonios colectivos 2013. Lleva tus documentos a la oficialía del registro civil más cercana. Trámite gratuito. Tendrás una gran boda con premios, regalos y hasta un auto o una casa. Chihuahua vive en el registro de su gente. DIF estatal, presidencia municipal y gobierno del estado invitan. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. México como República Federal, pues es un pacto suscrito entre las entidades federativas para dar pauta a esta república y a un sistema de gobierno sustentado en tres poderes, que es el ejecutivo, que es el legislativo y es el judicial. Y justamente en el poder judicial hay un órgano que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación, que vela por la constitucionalidad, es decir, es garante, debe vigilar, supervisar, cuidar que la Constitución se respete, se cumple y no sea violado. ¿No es así, maestro? Así es. Nosotros, de acuerdo con el artículo 96, 97, 98, 107, 103 y 107, tenemos que el Poder Judicial, aparte de tener la facultad de la dictio iuris, decir el derecho, tiene la facultad más importante que cualquier otro poder. Claro. Que es justamente velar por el cumplimiento y observancia y respeto a la Constitución y a los derechos fundamentales. De suerte entonces que la Suprema Corte de Justicia, en esta responsabilidad que le ha otorgado al pueblo mexicano, de ser justamente el que garantice la observancia de la Constitución a cabalidad, la Suprema Corte de Justicia ha tenido un papel importante, o tiene un papel importante. Pero lo está cumpliendo, maestro. No lo está cumpliendo a cabalidad. No lo está cumpliendo porque definitivamente han intervenido muchos factores, entre ellos políticos, para el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Exactamente. De ahí viene ahí está todo. El pecado original. Ahí está. Que se nombran ministros de la Corte, muchos sin experiencia judicial, otros sin experiencia política, otros siendo amigos o cuates del presidente en funciones, y otros inclusive no sabemos de dónde vinieron. Desconocidos. Desconocidos completamente. Tenemos el caso del ministro Gutiérrez Ortiz Mena. El Ortiz Mena nos suena a nosotros por común, el bulevar Ortiz Mena o por don Antonio Ortiz Mena. Claro, claro. Y en otros casos han llegado a la Suprema Corte de Justicia no verdaderos juristas, pero el jurista no tiene por qué saber completamente lo que es la Constitución. Lo que tiene que saber es la responsabilidad para interpretar y saber aplicar las leyes y vigilar porque se cumplan adecuadamente. Una de las grandes reformas que hicimos fue el artículo 105 de nuestra Carta Magna para establecer los conflictos del orden constitucional entre poderes, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Me tocó, en suerte, ser el primer abogado en la República de plantear en la Corte un conflicto de carácter constitucional entre el gobernador del Estado en aquel tiempo,
Francisco Barrio y el municipio de Delicias por el registro civil. Sí, lo recuerdo. Sí, Sí, que fue un tema muy discutido y que dejó muchas lecciones en términos de eso, de los conflictos entre poderes. Entre poderes. Y logramos darle personalidad al municipio, porque antes no tenía personalidad el municipio. Logramos darle personalidad al municipio y eso originó toda una reforma al 105 constitucional y para las acciones de inconstitucionalidad. Y a eso agregamos que la Suprema Corte de Justicia tiene la responsabilidad monopólica de ser el poder, el último de los poderes que tiene la obligación de vigilar que se cumpla con la Constitución. Ahora, ¿que no está cumpliendo? Sí, efectivamente no está cumpliendo, porque ha crecido demasiado los problemas que hay en el país y la Corte no ha tomado su papel de ser el garante real de la protección de los derechos fundamentales y sobre todo de preservar el orden constitucional a través de los jueces de distrito, del juicio de amparo, a través de los tribunales colegiados de circuito y a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahora que está hablando de esto, me lleva a otro asunto que me parece fundamental. Yo percibo, maestro, me corrige si estoy equivocado, yo percibo que ahora muchas de las reformas constitucionales y en general al orden jurídico e institucional del país que se deriva de esa Constitución tienen que ver con la disputa del poder. Ya no solo entre los poderes, que eso se zanja en términos de esas controversias constitucionales o de esos inconstitucionalidades, recursos de inconstitucionalidad. Ahora se están zanjando también entre los poderes constitucionales y los poderes fácticos. Ahorita estamos viviendo también ese gran problema, porque definitivamente hay poderes de facto que están presionando para gobernar. Así es. Y en consecuencia, las asociaciones, los banqueros, los empresarios, la iglesia, lo que antes podíamos pensar en la CTM o en la CNOP o en la CNC o los partidos políticos presionan para transformar el Estado de Derecho y, como luego dicen, llevar agua para su molino. Tan es así que ya en la propia Suprema Corte de Justicia intervienen para que la decisión sea justamente la que a ellos les conviene, no la que al pueblo le conviene, la que a ellos les conviene. Claro. Y entonces es la iglesia, son los empresarios. Por ejemplo, la reforma al artículo 24. Pues, el tercero, la del 24, el 130, cuando se elevó y se les dio personalidad a las iglesias. Así es, también con Carlos Salinas con Carlos Salinas de Gortari, en la que definitivamente transformó al Estado mexicano e hizo partícipe de las iglesias de presionar o gobernar, si le queremos hablar de esa manera. Sí, sí. O gobernar de alguna manera. O gobernar. Y entonces se les dio toda la oportunidad necesaria a las escuelas privadas, a las iglesias que tienen su representación política muy seria, y se establecieron relaciones con el Vaticano, entre otros. Han venido a México todos los altos dignatarios y en consecuencia esto nos ha generado un verdadero problema. Y yo me voy más allá, maestro, porque está también una disputa soterrada, que esa no se ha hecho tan pública, con el ejército. Porque con este asunto del fuero militar, del ámbito de injerencia que puede tener la sociedad civil entre conflictos, entre militares y paisanos, como dice la Constitución, pues siempre terminaban ganando los militares amparados en el fuero militar. Pero recuerde usted que la desaparición no totalmente del fuero militar no se debió al Estado. No. Se debió a que hubo un asunto que podemos identificarlo como el caso Radilla,
Así es. Donde fuimos condenados el Estado mexicano. Por un tribunal internacional. Por un tribunal del Pacto de San José de Costa Rica. Así es. Y que nos dijo, señores, tienen razón la familia Radilla. Y con ello, el fuero militar, con ello el Estado mexicano tiene que reparar los daños causados por los militares. Con ello se tiene que transformar la Constitución. Tienen que reformar la Constitución. No se hizo la reforma constitucional en materia de derechos humanos y en materia de amparo porque nosotros hayamos alguien dicho que se hiciera la reforma. No. Se hizo por esa sentencia. En acatamiento a una sentencia. Vamos a una pausa y regresamos con esto porque este tema es fundamental de lo que estamos viviendo ahora. Pues el calor ahorita sí está bastante fuerte y con el tráfico que hay aún más se siente, pero pues repito, va a ser un sacrificio que todos los ciudadanos estamos haciendo para un beneficio que vamos a tener. Obviamente toda ciudad debe estar modernizándose continuamente, no debemos de quedarnos estancados. Este 14 de febrero, con el registro civil, el casado casa tiene. En la ceremonia de matrimonios colectivos 2013. Lleva tus documentos a la oficialía del registro civil más cercana. Trámite gratuito. Tendrás una gran boda con premios, regalos y hasta un auto o una casa. Chihuahua vive en el registro de su gente. DIF estatal, presidencia municipal y gobierno del estado invitan. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria. Orgullo de ser Watch. En el segmento anterior, el maestro hizo una observación que es fundamental para entender lo que está ocurriendo en estos momentos en el país. En buena medida, muchas de las iniciativas de cambios en la Constitución, sobre todo en aquellos que tienen que ver en materia de derechos humanos, en materia de justicia penal, en materia de juicio de amparo, tienen que ver con la presión de organismos internacionales, ¿verdad?, que han sancionado al Estado mexicano porque México pues, suscribió esos tratados, se hizo parte de ellos, asumió cumplirlos y entonces pues no puede decir que no, ¿verdad? Y dentro de eso, una de las reformas que a mí también me llamó mucho la atención, la de junio del 2011, junto con la de derechos humanos, es la del juicio de amparo. Así es. Se crea una figura, maestro, que quiero que nos la explique así lo más sencillo que se pueda. El amparo adhesivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, con mucho gusto. Mire usted, esta reforma del llamado amparo adhesivo se creó con el objeto de que las personas que hayan obtenido un amparo, si consideran de alguna manera que no se les concedió todo lo que pidieron, o bien los argumentos no les convencen, puedan acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los tribunales colegiados, pidiendo adherirse al amparo en general, para que a su vez se extiendan los efectos de ese amparo. Lo mismo que las víctimas en tratándose de la materia penal, de las personas que han sufrido un daño causado por un delincuente, y que ellos pueden acudir también en demanda de amparo. O sea, anteriormente nomás podía acudir el procesado. Así es. Pero ahora lo puede hacer también la víctima. Pero lo más importante es que también puede haber acciones colectivas. Esa es otra figura, que ya no es solo
el derecho individual, sino que es colectivo. Y en consecuencia, ahora se llama interés legítimo de la sociedad cuando se genera un acto que va a afectar a toda la sociedad y no solamente a una persona. La apertura de una calle, la construcción de un edificio, o bien simple y sencillamente la construcción de una gasolinera que viene a alterar el entorno social de la ciudad, alterando la ecología. Oiga, maestro, aquí tenemos mucha materia que ampararnos. Así es, mucho. En esta ciudad y en este estado. Así es. Mucho que ampararnos, apelando a esa figura del interés legítimo colectivo. Colectivo, así es. Y en consecuencia el amparo adhesivo viene a satisfacer de alguna manera y evitar que la Suprema Corte de Justicia se lavara las manos, como anteriormente lo hacía, y que dijera, no, pues yo voy a amparar nomás a este y a este no, por una parte. Por otra parte decía, te amparo para efectos. Así ¿Para efectos es. de qué? Así es. Y entonces, ya ahora se introduce la figura del amparo adhesivo para que en un mismo amparo se decidan todos los derechos de todas las partes. Ya no es de que nada más al individuo, para decirlo así, ¿Sí? porque se le afectó su derecho a ese individuo, o su interés a ese individuo, o su bien a ese individuo, por un acto de autoridad, entonces a él se le da la protección. Ahora es colectivo. Es colectivo. Y ahora, ya en la reforma del día de ayer, que es muy importante, y que la responsabilidad que tienen los medios de comunicación es muy importante, lo mismo que las universidades, difundir lo que está pasando. Porque si no lo conocemos, nos vamos a quedar en las mismas. Ajá. No. Pero antes de ir a eso, porque ese tema me interesa mucho, pero esto que está usted diciendo, a ver, lo llevo a otro. Quiere decir entonces que ahora en materia de amparo se establece jurisprudencia por extensión. Así es. Sí. Así es. Entonces, cuando se declara por la Suprema Corte de Esos Justicia son los precedentes. que es un acto inconstitucional, ya no tienen que pedir amparo todos, sino basta el solo hecho que la Suprema Corte de Justicia haya dicho, esta ley es inconstitucional, para que se vincule al Congreso que la emitió a derogarla. Y en consecuencia, esa derogación beneficia a todas las personas que se encuentren en la misma situación. Así es. Sin que él haya promovido ningún recurso de amparo. Ni como nada. Por ejemplo los maestros, como por ejemplo los trabajadores, todas las personas que se encuentren en la misma situación. Si los maestros obtienen una sentencia favorable contra la reforma que se impulsó en tercero constitucional, se declara inconstitucional, los maestros que hayan pedido amparo les beneficia, pero les beneficia a todos los maestros. Yo he platicado mucho con los maestros, unos sí saben y otros no saben. Pues no tienen por qué saber, claro, pero sí deben consultar. Los maestros pueden ser afectados en sus derechos retroactivamente, quitarles sus prestaciones, sus bases, etcétera, porque ya está firmado por el Estado en el contrato colectivo de trabajo. Y los estados de la República también tienen la obligación de cumplir con ello. Lo mismo va a suceder con la materia laboral, que tiene mucho de inconstitucionalidad, pero que no se ha dicho la verdad. No nos hemos informado. Nomás nos dicen que va a hacer esto, que hubo un pacto. ¿Pero cuál pacto? ¿Pacto de qué? ¿Qué mejor pacto que la Constitución? Claro, pues ese es nuestro pacto fundamental. Fundamental. Sin embargo, dicen, un pacto por México. Bueno, pero ¿en qué consiste el pacto? ¿Quién va a firmar el pacto? ¿Quién está obligado al pacto? Pues nomás los que lo firmaron, fueron los dirigentes de los tres partidos y el presidente de la República. Fueron los cuatro que lo firmaron hasta ahorita. Entonces, y la sociedad en general, ¿cómo se va a quedar? Viendo la reforma. Esto requiere una reforma constitucional para que sea obligatorio el pacto. Claro. De otra manera, son decisiones fundamentales. Claro. O sea, la Constitución hay que tener muy en cuenta lo siguiente. Contiene decisiones fundamentales. Esto es, allí se establece la forma
y el cómo y el cuándo debemos vivir nosotros en este país. ¿Cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones? En materia fiscal, en materia laboral, en materia agraria, en materia social. ¿Cuáles son? ¿Por qué? ¿En qué consiste el Seguro Social? ¿Quién es el Seguro Social? ¿Cómo existe? ¿Cómo nace el Seguro Social? ¿Cómo nace Pensiones Civiles del Estado? Y a ver, voy a aprovechar que esto esté aquí porque se acaba de aprobar aquí en Chihuahua, voy a hacer un pequeño paréntesis, sí, pero creo que es muy importante lo que está señalando. Y se aprobó la ley reglamentaria de la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas, comunidades indígenas. Y ahí aparece como si fuera una diferencia meramente semántica, que son ahora sujetos de interés público. Y antes, en la ley incluso nacional, se decía entidades de interés público. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Regresamos con este tema porque, de verdad, mire, aquí están muchas trampas en este tipo de juegos de lenguaje. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. Este 14 de febrero, con el registro civil, el casado casa tiene. En la ceremonia de matrimonios colectivos 2013. Lleva tus documentos a la oficialía del registro civil más cercana. Trámite gratuito. Tendrás una gran boda con premios, regalos y hasta un auto o una casa. Chihuahua vive en el registro de su gente. DIF estatal, presidencia municipal y gobierno del estado invitan. Todo eso de las desviaciones, pues le afecta a uno mucho. Porque pues llega uno tarde a su trabajo y luego pues con este solón que está haciendo. Ahora que entre el nuevo sistema de los camiones para beneficiarnos nosotros más, vamos a poder llegar más temprano a nuestros trabajos. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria. Orgullo de ser Watch. Entramos al segmento final. Yo le agradezco mucho que nos haya seguido en estos 4 segmentos donde, de verdad, creo que ha sido muy ilustrativo lo que nos ha dicho el maestro Héctor Villasana. Y yo le hice una pregunta y hice un paréntesis, no para interrumpir su intervención, sino porque me vino a la mente este asunto de que tenemos que conocer y saber, cuando se habla de derechos, a qué se está refiriendo. Claro. Y con esta reforma constitucional en materia de derechos indígenas y esta ley reglamentaria, ya se estipula que las comunidades indígenas son sujetos de interés público, ¿verdad? No objetos, no entidades. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Se refiere fundamentalmente a las entidades cuando se habla de interés público, es muy importante explicar que por interés público tenemos todas las decisiones en que el Estado mexicano debe realizar para la satisfacción de la felicidad del pueblo mexicano. Ahí radica el interés público. Bueno, pues entonces ahí no caben los partidos políticos, porque los partidos políticos también son entidades de interés público según la Constitución. Sí, pero ellos están limitados su actividad a las elecciones. Y cada quien tiene su ámbito de responsabilidad. Los partidos políticos son entidades de derecho público porque se les dio la personalidad para poder sujetarlos al derecho.
que anteriormente no lo estaban. Estoy vacilando, yo lo decía por lo de la felicidad, al revés, participan en la infelicidad, pero bueno. Y entonces las entidades de derecho público, en tratándose, por ejemplo, de los campesinos, y que ahora se ha querido encasillar en el orden público y el interés social, es que se tienen que satisfacer los derechos de esas organizaciones como tales. Son personas morales de derecho público, no son entidades de derecho público, son personas morales de derecho público. Y en consecuencia gozan de derechos fundamentales sociales. Que eso es muy importante. ¿Qué es la diferencia? Claro. Como los sindicatos. Los sindicatos no tienen derechos individuales, tienen derechos colectivos. Sí, así es. Los sindicatos pueden hacer huelga, los sindicatos pueden celebrar contratos colectivos de trabajo, los sindicatos tienen que ser respetados en su capacidad económica para poder establecer cuáles son los derechos fundamentales de los trabajadores. Por eso los sindicatos se hicieron para la defensa de los trabajadores. Claro. Que los defiendan o no, eso ya es otra cosa. Ese es el concepto. Eso es el concepto. Correcto. Fundamental. Maestro, y dando el vengo porque nos quedan ya pocos minutos. A mí me interesa mucho su opinión sobre esto que ocurrió. Pues la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las reformas a la ley de amparo. Y hubo en particular una fracción, no recuerdo el artículo, que tiene que ver con el tema de la suspensión del acto reclamado, que ahorita usted nos explica, pero que generó pues una reacción iracunda de las cúpulas empresariales, particularmente de aquellas que están en el ámbito o que usufructan las concesiones que el Estado da, ¿verdad?, en materia de telecomunicaciones, de gas, de derechos de todos. De todo. A ver, explíquenos cómo está ese asunto. Mire usted, lo que sucedió fue lo siguiente. Cuando se reforma en materia de amparo, se reforma constitucionalmente hablando, en junio del año pasado, se le dice al Congreso, por parte del órgano transitorio, el órgano revisor de la Constitución, que tiene que hacer una nueva ley de amparo de acuerdo con los principios fundamentales que se derivan de esa reforma. Pasaron un año y medio, sí, y nosotros presionando porque queríamos que se hiciera ya la ley de amparo. La propia Corte le estaba exigiendo al presidente de la República que le dijera a las cámaras, por favor legislen, porque no había ley de amparo. Pues sí, no había. Y en consecuencia, la Corte no hallaba qué hacer y empezaron a inventar argumentos para resolver conflictos constitucionales, pretendiendo aplicar la ley anterior cuando ya estaba derogada, porque tenía que hacerse el 4 de octubre del 2012. Y por fin, después de que presionamos mucho, interpusimos demandas de amparo por omisión legislativa, que ese es otro tema que pudiéramos interesantísimo, ya no es solo por acto cometido, sino por omisión. Por omisiones, o sea, cuando el Congreso no cumple, tanto estatal o como federal, uno puede pedir que cumpla, porque la función legislativa no queda a juicio de los diputados, claro, a la discrecionalidad. Por eso es que no deben abstenerse, tienen que votar, a favor o en contra, pero votar. Pero resulta que se abstienen en muchos casos. Están incurriendo en omisión. En omisión grave y una responsabilidad política muy seria. Bueno, resulta que se hace se presenta la iniciativa en la Cámara de Senadores, la iniciativa correspondiente, se aprueba y luego se turna a la Cámara de Diputados. Allí duró 4 o 5 meses y nosotros presionando, ¿no?, los interesados, pues. Sí. Y hasta que un buen día, seguramente el dedo de Dios les ordenó que se pusieran a trabajar. Que se pusieran a trabajar, y entonces se pusieron a discutir la reforma en materia de amparo.
Reforma que por otra parte deja muchas cosas que desear, pero muchas. Pero la más importante, que al día de ayer se discutió, la suspensión del acto reclamado. La suspensión del acto reclamado tiene por objetivo conservar viva la materia del amparo, evitar que se cometan daños y perjuicios de carácter irreversible. Así dice la ley de amparo, así dice la Constitución. Pero ahora le pusieron un renglón más para que los jueces de distrito no vayan a pensar y ellos vayan a conceder suspensiones. Ya le pusieron la leyenda o el enunciado. Sí, que en tratándose de las concesiones o de los derechos del Estado mexicano que se otorgan a los particulares para su explotación, como las minas, no se cuando se pida amparo por un acto que afecte a las empresas mineras o a los concesionarios, sobre todo en televisión, en radio, en los ferrocarriles, etcétera, no se concederá la suspensión del acto reclamado. Dice textualmente. Así es. O sea, les dijeron a los jueces, amárrate las manos, aquí no puedes hacer eso. Y los jueces pues, van a tener que amarrarse las manos. ¿Por qué? Porque ahora, si a un Carlos Slim le cancelan la banda X o Z para televisión, al pedir amparo no se le concede la suspensión, o a Televisa no se le concede la suspensión, se le da el golpe. Así es. Y dentro de 2 o 3 años... Y mientras sigue el litigio, hasta que concluye el juicio de amparo. El juicio de amparo. 2 o 3 años, que puede suceder muchas cosas en 2 o 3 años, pero está cancelada la concesión. Está cancelada la explotación minera, por ejemplo, si pidiera amparo la minera esta que tuvo el problema aquí en San Buenaventura, si el día de mañana el gobernador del estado o bien el gobierno federal le cancela la explotación, o bien dicta un acuerdo el gobernador para que no tomen agua del río, no sé cómo se llama, Cuenca del Carmen, digamos. Cuenca del Carmen, pues señores, no lo dejan trabajar. Y en consecuencia se queda como está, hasta que se resuelve el amparo. ¿Cuándo se va a resolver? ¿Quién sabe? Maestro, esto me lleva a lo que, por eso dije, cuando inicié este segmento, que ahora la modificación de las leyes y las propias reformas constitucionales son una disputa entre los poderes constitucionales y los poderes fácticos. Así es. Y esto nos habla de que ahí viene la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, de minería y de otras ramas de la industria concesionaria. Así es. Yo le agradezco mucho esta conversación, de verdad, desgraciadamente el tiempo es tirano, pero ha sido muy ilustrativa para mí y espero que para ustedes también. Yo lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial.